Buenos días a todos. ¿Sí me oye? Sí. Estimada presidenta de Meteo Federación, miembros de las asociaciones que la componen, delegado de AEMET en la Comunidad Valenciana, señoras y señores, quiero darles la bienvenida en nombre del presidente de la Agencia Estatal de Meteorología a este acto de inauguración de la primera jornada divulgativa AEMET Meteo Federación que celebramos hoy en este entorno privilegiado de la ciudad de Valencia. Aunque las circunstancias actuales que afectan al mundo en diferente orden puedan distraernos de la atención a la ciudadanía, debemos centrar nuestro foco en un problema real, como es el del gran desafío del cambio climático. Las conclusiones derivadas del sexto informe del IPCC ponen de manifiesto que la crisis climática es un problema que está ya muy presente y que va a condicionar nuestro futuro como sociedad. Fenómenos que hemos sufrido recientemente, las tormentas Filomena, Celia, olas de calor cada vez más frecuentes, incendios forestales cada vez más devastadores, nos ponen frente al problema de este cambio climático y a la necesidad de analizar impactos y proponer soluciones para mitigar y adaptarnos. En la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático se ha dado un impulso a los sistemas de alerta temprana que deben proteger a todos los habitantes de la Tierra ante el cambio climático y este tiempo cada vez más extremo. Son dos ejemplos de actualidad y de ámbito global que señalan la importancia de la meteorología para la sociedad y que no habría alcanzado este nivel de desarrollo sin la base de una sólida red de observación convencional y el apoyo de asociaciones de voluntarios interesados en la meteorología que hacen especialmente importante su trabajo por llevar los grandes desarrollos al día a día de las personas. Desde que se creó la Agencia Estatal de Meteorología en el año 1887, ha sido el organismo responsable de la meteorología en España y ha ido evolucionando a lo largo de sus casi siglo y medio de antigüedad, como lo han hecho otros grandes servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales. AEMET forma parte de los consejos de grandes organismos europeos para el avance de la ciencia meteorológica. Es el representante de España ante organismos como el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, de EUMETSAT, OMM, o consorcios como los dedicados a la mejora de los modelos numéricos de predicción del tiempo. Todo esto sin olvidar que estamos dentro de la Organización Meteorológica Mundial, que es la agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas para Agua, Tiempo y Clima, y es miembro de su Consejo Ejecutivo, a la vez que tiene representación activa en los diferentes programas, incluyendo los que nos interesan en este foro, que son los relacionados con la observación. AEMET dispone de una gran red de infraestructuras de más alto nivel tecnológico, como son la red de radares meteorológicos, la red de descargas eléctricas, estaciones automáticas, tenemos equipamiento en aeropuertos, estaciones climatológicas, algunas de ellas centenarias, por citaros algunos ejemplos. Cuenta con una plantilla que la tenemos cercana a los 1.100 personas en una estructura que sabéis que la tenemos descentralizada para prestar todos nuestros servicios. Tenemos el 30% de efectivos prácticamente, digamos, en Madrid, en la sede central, y la mayoría, el 70% restante, en el resto del territorio. Es importante aquí señalar la delegación territorial que tenemos en Valencia. Está aquí Jorge Tamayo, su director, su delegado. Y, bueno, como parte del mandato, tal como lo refleja nuestro estatuto del año 2008, tiene entre sus competencias, una de ellas señalables por la jornada que celebramos, que es la prestación a las administraciones públicas, instituciones, organismos y entidades públicas y privadas de asesoramiento y servicio meteorológico y climatológico de valor añadido mediante la suscripción de acuerdos, licencias o contratos con los mismos. Pues bien, el 14 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el convenio con la Federación Española de Asociaciones de Meteorología en materia de colaboración meteorológica y desde entonces estamos trabajando juntos con Meteo Federación y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta colaboración sea fructífera a través de todos los mecanismos de seguimiento del citado convenio. Esta jornada divulgativa nos va a permitir discutir temas de actualidad, conocer el estado del arte de sus desarrollos y contribuciones y especialmente discutir su rol en la sociedad dentro del bloque de la mesa redonda que vamos a celebrar al final. Por ello, os animo a todos a tener una amplia participación y discusión en este día con la seguridad de que las conclusiones van a ser de mucho interés para todos. Para finalizar, otra vez reiterar el compromiso y apoyo de AEMET a las asociaciones de aficionados a la meteorología y nuestro reconocimiento por el trabajo y la dedicación, en concreto a las asociaciones que componen Meteo Federación, y desearos a todos una fructífera jornada. Muchas gracias.
Pues como el tiempo apremia, bienvenidos todos. Vamos a dar paso a las ponencias que hemos propuesto desde parte de Meteo Federación. En primer lugar, van a hablar los compañeros de AMETSE, que van a hacer una ponencia sobre la relación entre el COVID-19 y el clima, una realidad científicamente probada. Los ponentes serán Luis Francesc Martínez y César Donado Mazarrón. La segunda ponencia será la evolución, por parte de Noromed, la evolución de las precipitaciones anuales en el noroeste peninsular. ¿Algo está cambiando en los últimos 20 años? La tercera ponencia será por parte de Acamed Cazatormentas, que la dará José Gómez. Es sobre el uso de SBC, que es ordenador de una sola placa para estaciones meteorológicas automáticas. La cuarta ponencia es estudio del efecto de la isla calor en Valencia a partir de los datos de las estaciones meteorológicas de Abamet, que las darán Jessica Pla y María Murcia, de Abamet. Perdón, el ponente de Noromet se me ha despistado, Javier Rodríguez Sánchez, que es presidente de Noromet. Sin más dilación, empecemos, chicos. En nombre de AMETSE, agradecer a EMET y a todos los compañeros de Meteo Federación por esta oportunidad de poder difundir la meteorología de una forma a través de la divulgación y a través de un medio como es este tipo de actos que son importantísimos para que siga fluyendo el mundo de la meteorología. Bien, antes de nada quiero recordar que venimos en nombre de la red Meteometse, venimos de la Asociación Meteorológica del Sureste. Tenemos más de 250 puntos de observación, 15 convenios con ayuntamientos. Bueno, tenemos también, agrupamos a través de asociaciones proyectos como es Meteo Cartagena, Proyecto Mastral, Meteo Vinalopó, del cual soy presidente, él es socio. Y los hitos de AMETSE, pues la verdad es que llegan muy lejos. En 2008 AMETSE nace con 12 socios, en la actualidad hay más de 70. En 2012 se crea una colaboración muy nexa con la Confederación Hidrográfica del Segura. En 2014 AMETSE se integra como socio fundador en Meteo Federación. Se crea el primer convenio de colaboración entre Meteo Federación y la Agencia Estatal de Meteorología. Nace la red Meteo Sureste, uno de los hitos más importantes que tenemos, principalmente debido a que se puede ver los puntos de observación online, y eso es, la verdad que, al igual que Abamet, muy importante para todos. Y bueno, en 2022 se firmó el último convenio con un ayuntamiento, en este caso el de los Alcázares, del Mar Menor. Y aquí tenemos pues un muestro gráfico de lo que es la cartografía donde están los puntos de observación y después donde tenemos todos los datos de las estaciones meteorológicas. Vamos a la charla, que vamos a disentir un poquito, vamos a darle un poquito más de soltura. Vamos a viajar en el tiempo por un momento, que estamos antes de la Navidad, antes del día del sorteo de Navidad 2019. ¿Quién iba a pensar nada de lo que nos venía encima? A nosotros, en este caso a mí, desde al área de salud de Elda me llega una información, un correo electrónico que procedía del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el cual nos alertaban de la situación que íbamos a tener en breve. Se iba a cerrar. Estábamos hablando que lo sabíamos desde el mes de enero, se iba a cerrar, se iba a perimetrar prácticamente todo el país, pero es una cosa que no se puede difundir a nivel de sociedad. Y llegó esta información por dos partes, por dos vías. Por un lado, un profesor de Harvard nos daba una serie de informaciones que eran muy elocuentes, pero claro, había que aplicarlo directamente a la realidad. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo sabemos qué tipo de virus está delante de nosotros? Y por otro lado, sí que había un estudio chino que para nosotros fue el ápice, el punto más importante. ¿Por qué? Porque el estudio chino ofrecía un trabajo de campo muy exhausto en el cual, sin embargo, ellos no supieron aplicarlo de una forma
extrapolarlo directamente del general. Ellos lo que hicieron es una observación, conmutarlo con los datos que se ofrecían de propagación, de los datos, los casos que habían diariamente en China, y sacaron por temperatura y por humedad un índice reproductivo. Llegado al confinamiento, sabemos cómo funciona esto, y con toda esta información a mí se me ocurrió que esto era muy fácil, muy factible sacarlo a través de matemáticas y de física, y era muy factible formular una aritmética que nos diera una precisión en este aspecto, combinar clima con COVID. Nos juntamos, llamé a César, él es geógrafo también, somos geógrafos, tiene máster en ordenación de territorio y recursos naturales, y nos estuvimos trabajando prácticamente durante la pandemia. Y sí, un día me llama Luis y me dice: César, tenemos este informe, tenemos esta información. Los chinos han conseguido hacer un trabajo bastante minucioso, basado en trabajo de campo y en datos científicamente contrastados por pares, pero no le supieron dar la visibilidad que le dimos luego nosotros. Entonces me dice: ¿qué podemos hacer con esto? Pues como geógrafos que somos, vamos a darle una aplicación geográfica dentro de España y vamos a hacer este trabajo. ¿Cómo afecta este estudio chino? ¿Cómo lo podemos adaptar a la realidad que vimos ahora mismo en España? Lo aplicamos directamente con una aritmética. Conseguimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que siempre colaboró con nosotros. Siempre. Sacamos la diferencia mensual de temperatura y humedad, cómo se incrementa dependiendo del mes y de provincia, a nivel provincial. Y entonces conseguimos, bueno, después de una homogenización de datos, con una fórmula matemática bastante sencilla, en la que como valor principal tenemos el índice reproductivo chino, tanto de humedad relativa como térmica, sacar una cartografía que veremos luego, temática, donde se puede ver el número reproductivo de esa propagación del COVID en función, como he dicho antes, provincial, y atendiendo a valores de lo que decíamos antes, de temperatura y humedad. Y salió esto, nosotros aplicamos directamente porque sobre el terreno, las medias ofrecían una información muy precisa de lo que estaba ocurriendo, y la conclusión es que las condiciones climáticas favorecen la disminución, el incremento del índice reproductivo del virus. Una de las cosas que se habían hablado, que era el periodo estival, que si era óptimo para una desescalada o vuelta a la normalidad, era cierto según en qué zonas. En España coincide un aumento de la temperatura con el descenso de la humedad, mientras que en la mayor parte de Asia coincide el periodo cálido con el húmedo, porque estuvimos haciendo... Wuhan, por ejemplo, está a unos 800 kilómetros del Pacífico, pero hemos de decir que Wuhan está prácticamente casi a nivel del mar. Y tiene una condición climática pues, de mucha humedad, grandes lagos, ríos. Bueno, es una zona muy peculiar, y nosotros teníamos que extrapolarlo directamente pues, a nuestras condiciones climáticas. Y bueno, una de las conclusiones también que era necesario, lo dijimos el 28 de abril, que era necesario cuando terminamos el trabajo. Y salió la cartografía con un QGIS de escritorio. Trabajamos de forma muy sencilla. Nos faltó Palencia porque no teníamos los datos de Palencia, pero por lo general se puede ver cómo es la evolución del índice reproductivo. Siempre en función del clima. Lo que tenemos, el índice reproductivo que tan famoso se hizo, 0 no se reproducía, positivo era que había propagación extracomunitaria, y nosotros conseguimos sacar qué porcentaje de climatología afectaba a ese índice reproductivo. Se produce o afecta de manera positiva en color rojo, de manera negativa, o sea, lo disminuye en color azul. Vamos viendo, como se veía que julio y agosto eran propicios, pero sin embargo, como a partir de septiembre se saltaban las alarmas, y como vemos en enero y febrero, pues efectivamente ocurría estas circunstancias hasta marzo. ¿Cómo se difunde? Pues cuando sacamos la información a través de la televisión española, bueno, pues AEMET enseguida siempre ha estado de nuestro lado. Hemos de comentar. ¿Se me escucha bien ahora? Y estuvimos
pues de diferentes medios. A nivel nacional nos salimos y después también nos llamaron desde Brasil para hacerles, porque estaban muy agobiados en Brasil. Era un sinfín de contagios, la situación, la verdad es que... Sí, comprobamos que en España había funcionado porque lo de Brasil fue tiempo después, dijimos, tuvimos fallo, pero ha sido un nivel de acierto bastante alto. Vamos a extrapolar este estudio a otras zonas climatológicas a nivel mundial. Lo hicimos para Brasil, lo hicimos también para Estados Unidos, nos lo pidió la NOAA. Scott fue uno de los encargados de que nos lo dijera. Y bueno, pues a través de las difusiones que tuvimos a través de la universidad. También tuvimos unas partes no oscuras, simplemente somos geógrafos. Nos gusta la ciencia, trabajamos la ciencia, pero evidentemente un soporte científico. Y eso es lo que nos teníamos que apoyar en ello. Y en todo esto tocaba trabajar para ver la luz. ¿Qué ocurre? Que desde Brasil se ponen muy en contacto con nosotros, son muy insistentes en que necesitaban ver qué es lo que estaba pasando. Y nada, desde una universidad hicimos este mapa cartográfico en el cual vemos solamente a través de la humedad, la media de humedad. Sí, como podemos apreciar en ese mapa, vemos que no hay... De temperatura, perdón. De temperatura no hay una variación significativa anual. O sea, la temperatura se mantiene prácticamente todo el año. Y la humedad igual. Y la humedad igual, con lo cual no tiene sentido realizar este tipo de estudio ya que se sustenta en la variación climática. No da lugar. Entonces, a través de una de las universidades de impacto, Unifor, que es la Universidad de Fortaleza, en Brasil, pues, y encima de una facultad de Ciencias de Salud, lo enviamos, se hizo una revisión por pares ciegos, para nosotros muy importante, porque no todo el mundo hace, bueno, sí, últimamente sí que las revisiones se hacen a pares ciegos, no saben quién es el autor, y tuvimos que adaptarnos a Vancouver. Nosotros teníamos otra forma de trabajar cuando trabajamos en ciencia y tuvimos que adaptarnos a medicina. Nosotros somos geógrafos. Y bueno, pues lo hicimos muy bien con ellos y tuvimos la suerte pues, que fue aceptado el ser doctor el 21. Hay unas 24 o 26 semanas que desde que es entregado hasta que es aceptado. Y ya digo, una muy importante para nosotros fue que tuviésemos esta oportunidad. Exacto, porque no es lo mismo que salgan los medios de comunicación, claro, que hoy día ya sabemos cómo funcionan, a que revistas científicas de calado internacional digan, lo hemos revisado y te lo aprobamos y lo publicamos. Se publicó en la revista Promusal da Saúde de esta universidad el día 22 de noviembre, cuando después tuvo pues eso, una repercusión mediática a todos los niveles. Conclusión de este estudio. El fondo del estudio es que las condiciones climáticas condicionan el índice de propagación del virus y que un ambiente fresco y seco son circunstancias más benévolas para la propagación del virus. Ojo, condiciones climáticas, no en ambientes cerrados, que eso lo ponemos siempre desde el minuto 1. Y el secreto, ¿dónde está? En las series climáticas de humedad y temperatura de zonas urbanas e interurbanas. No nos vayamos a montes. Otra de las... el estudio que hicimos para Estados Unidos pues ha tenido también su acogida internacional. Y desde Medwin Publishers nos publicaron el pasado 15 de junio lo que entregamos a la... Fue curioso porque nos enteramos de que nos lo habían publicado antes de ayer, porque lo querían publicar en otras revistas de Estados Unidos y nos dijeron que no podían publicar lo que ya se había publicado. No nos avisaron de que lo habían publicado. Y todo de medicina, la verdad, como geógrafos. Bueno, pues todo tiene una conexión. Vamos a terminar con vamos a pensar en qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Es que hay que relacionar seriamente la meteorología con las ciencias de la salud, porque la temperatura es uno de los principales factores que determinan la distribución de la población. Las poblaciones humanas tienden a evitar los medios ambientes extremos, de ahí la importancia de evitar el cambio climático en tiempos de ingente población. La temperatura, las radiaciones solares, la polución atmosférica, todo, la ionización aérea, actúan sobre las enfermedades, las alergias, infecciones, estados de ánimo, sabemos. Y es que prácticamente no hablamos de meteoropatías, está todo muy confuso
y está todo relacionado con trastornos tanto patológicos, fisiológicos como psicoorgánicos. Y la tercera parte de la población en general, especialmente mujeres, acusa una notable meteorosensibilidad y es especialmente susceptible de padecer meteoropatías y manifestar síntomas atribuibles a estas. Y el campo de la psicología, muy importante en estudios epidemiológicos, han comprobado que los estados de ánimo, las descompensaciones psiquiátricas, las tentativas de suicidio, el efecto Foehn, que lo sabemos desde hace mucho tiempo, bueno, asocian a situaciones anómalas del comportamiento. Y esto está en unos estudios científicos del 2003. Y ahora seguimos hablando de meteoropatías como si fuese algo extraño, por lo que concluimos. Hay que dar más importancia a la biometeorología, que la importancia clínica de esta biometeorología humana es todavía muy escasa y lo que sabemos hasta hoy solo nos permite un conocimiento más amplio y una mejor comprensión de cada enfermedad. Esa es la conclusión que sacamos, parte del trabajo que hemos hecho. La multidisciplinaridad es muy importante a la hora de trabajar cualquier campo de la ciencia. Muchas gracias. La siguiente ponencia es por parte de Noromet. La presenta Javier Rodríguez, que es presidente de Noromet, y trata sobre la evolución de las precipitaciones anuales en el noroeste peninsular. ¿Algo está cambiando en los últimos 20 años? Gracias a todos. En primer lugar, agradecer a Meteo Federación la oportunidad que nos da de dar esta charla aquí en Valencia. Y bueno, para los que no nos conocéis, bueno, Noromet es la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular y tenemos una amplia red de estaciones, sobre todo allí en la zona noroeste, entre otras así que quizás alguno que os suene, pues que son propias estaciones de Noromet, pues la de Prado Beneiro o la de Villaceiz, que son sitios que destacan por sus temperaturas mínimas muy frías, y también tenemos otras en sitios lluviosos como Pasareiras en Galicia, y también tenemos en Asturias otra que destaca por el viento, en la Llambria, y bueno, y luego además los socios también tenemos más de 100 estaciones en la red. Pero bueno, vamos con el tema que nos ocupa, que es lo de la evolución de las precipitaciones anuales en el noroeste peninsular, que es algo que realmente a algunos nos tiene un poco preocupados, porque sobre todo en los últimos 20 años hay determinadas zonas del país y exactamente del noroeste en que estamos observando unos cambios en la tendencia de las precipitaciones. Aquí, que no sé si se apreciará mucho porque son muchos datos y bueno, igual está un poco borroso, no lo sé. Vemos un análisis de las precipitaciones del año 2001 al 2021 en la península en general. Yo tengo ahí, bueno, todos los datos anuales y después en los colores, pues en azul están las que están por encima de la media respecto al periodo 71-2000 y las que están más por debajo de la media respecto al periodo 71-2000 son las que están en un tono así naranja, digamos. Que, bueno, ahí está, digamos, ordenado por áreas geográficas un poco. Al principio están pues las del Cantábrico, Galicia, después la meseta norte, y hacia la meseta sur, Extremadura, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Y pasando de la diapositiva, aquí lo tenemos ya ordenado en función del descenso que ha habido en las precipitaciones medias del año 2001 al 2021 respecto al periodo 71-2000. Y así observamos que justamente en Galicia y en León, por ejemplo, se dan los mayores descensos de las precipitaciones medias, con datos del en torno al 83, 84, 85% respecto a la media, y precisamente en las estaciones
digamos que se nutren principalmente de frentes atlánticos con vientos de sur y suroeste o sur-suroeste. Por ejemplo, es el caso de Santiago, de Vigo o de León. Luego también puntualmente hay otras estaciones en las que desciende a nivel ya de toda la península también las precipitaciones, no en tan gran medida, pero por ejemplo Cádiz, que bueno, que también pues le afectan también las borrascas atlánticas principalmente. Y luego hay otros sitios que también descienden, pero no tanto. Bueno, luego también dentro, digamos, del área noroeste, aunque no tan marcadamente, pero también entre el 90 y el 95%, o sea, ha descendido en torno al 10% las precipitaciones, pues tenemos otros como Pontevedra, Badajoz, Ponferrada, y bueno, y otras áreas. Y en cambio, también tenemos zonas donde han aumentado significativamente, entre otras, Valencia, pero también se da una cosa curiosa, que por ejemplo la estación de la red principal de AEMET que más ha aumentado la precipitación desde el año 2001 respecto a la serie 71-2000 es Zamora, que choca un poco cuando dices, por ejemplo, en León, que es de las que más ha bajado, o Santiago o Vigo, y en cambio Zamora es la que más las ha aumentado de toda España. Pero bueno, luego igual tratamos un poco los motivos, pero bueno, básicamente seguramente tiene que ver con que en Zamora le afectan otro tipo de precipitaciones, se nutre más de vientos del oeste, las danas suelen ser buenas para las precipitaciones en Zamora, en cambio en León las danas, el 95% de ellas no dejan prácticamente nada, y si los frentes son de oeste o suroeste, pues el León se ve muy afectado negativamente por la orografía de los montes de León, principalmente, y en cambio en Zamora le entran más de lleno los oestes. Y cuando hay nordeste, por ejemplo, una dana, pues en León la cordillera cantábrica también afecta muy negativamente a las precipitaciones, y en cambio a Zamora o a otras zonas como Valladolid, etcétera, no les afecta. También otra de las que más sube en España es Soria, y bueno, también un poco principalmente porque en Soria en los sures no son importantes no son muy importantes para las precipitaciones, y en cambio los oestes o las danas sí son importantes. Aquí tenemos la precipitación anual del 2001 al 2021 en Galicia y en Castilla y León. Como podemos observar, un poco lo que venía comentando, por ejemplo, La Coruña, que se nutre principalmente de frentes de oeste-noroeste, de noroeste, pues incluso se mantiene, incluso aumenta muy ligeramente. Ourense, que digamos es un poco un compendio ahí, le afectan oestes, se mantiene. Podríamos pensar que tendría que bajar también un poco como Vigo o Santiago, pero no lo hace tan marcadamente. Pero en cambio vemos que Vigo, Santiago y Pontevedra bajan muchísimo. Lo mismo que León. Ahí tengo puesto, pues, en azul los años húmedos, muy húmedos en más azul, y el amarillo, digamos, son secos, el verde son normales, y cuanto más rojo, más secos. Y bueno, ya observamos que, por ejemplo, Zamora, que es la última línea, pues prácticamente no tiene ningún año seco del 2001 al 2021, y en cambio, pues Vigo, Santiago, Pontevedra, León, pues tienen muchísimos años secos. Aquí lo tenemos ordenado por reducción de las precipitaciones. Vemos que la que más ha reducido es Santiago, que cae un 83% de lo normal del 71-2000, en Vigo un 84%, en León un 85,8%, Pontevedra un 90%, Salamanca 92%, también está afectada Salamanca por el tema de los vientos de suroeste, Ponferrada un 92% también, Valladolid un 94%, Burgos 97%, Valladolid 98%, o sea, esta se puede decir que se mantiene, 98,6 Ávila, 99 Orense, 99 Segovia, 100 La Coruña
y Soria y Zamora son los dos que más suben, con un 107,9 y un 111,2. Bueno, aquí tenemos la precipitación anual del 2004 al 2021, porque si en vez de coger de referencia el periodo 2001 al 2021 cogemos del 2004 al 2021, es cuando se produce todavía un descenso mucho más significativo de las precipitaciones. Aquí lo vemos en porcentaje, que en Santiago del 2004 al 2021 cae un 79,5% respecto a la media 81-2000. En Vigo un 80%, en León un 83%, y bueno, así sucesivamente hasta Soria y Zamora sigue cayendo un 107 y un 108, o sea, son las que más aumentan, pero sobre todo desde el 2004 al 2021. Y aquí tenemos analizado el periodo 2001-2021 en Galicia y en Castilla y León, y vemos para Santiago, bueno, yo aleatoriamente, bueno, según mi criterio, digamos, he dicho años normales en los que cae un más o menos 5% de la precipitación normal del periodo 71-2000, años secos húmedos en más o menos 15%, años muy húmedos o muy secos más o menos 30%, y años extremadamente secos, extremadamente húmedos, más del 30% o menos del 30%. Y ahí observamos que, por ejemplo, en Santiago lo que más ha habido es años muy secos con 8 y extremadamente secos 5. En Vigo 5 muy secos, 5 extremadamente secos. En León 6 secos, 5 muy secos, 4 extremadamente secos, y vemos que tanto en Santiago, Vigo, León, Pontevedra, es que prácticamente no ha habido ningún año extremadamente húmedo y solo un año muy húmedo. Incluso en el caso de León no ha habido ningún año ni muy húmedo ni extremadamente húmedo en estos 20 años, desde el 2001. Bueno, en Zamora, en cambio, pues es al revés, vamos. Aquí tenemos, digamos, un ranking de esa área geográfica de la península, que del 71 al 2000 tenemos, digamos, del observatorio más lluvioso al menos lluvioso y la precipitación media que tenían. Vigo, por ejemplo, tenía 1909 milímetros de precipitación media anual. En el periodo 2001-2021 baja a 1608 y el 2004-2021 a 1537. Santiago baja de 1886 a 1499. Pontevedra de 1691 a 1481. O León, por ejemplo, de 556 a 464. En cambio, tenemos, por ejemplo, Zamora, que pasa de 363 a 403 en el periodo 2001-2021. Aquí tenemos una gráfica de la precipitación anual del Observatorio de León desde que existen datos, desde 1939. Y observamos cómo la tendencia es descendente. De hecho, tenemos el año más seco de la serie, que fue 2012, con 300 litros, 300,2 litros. Prácticamente no ha habido ningún año muy húmedo, como se observa en la gráfica, pues hay años por ahí de 700, 800 litros, 800 y pico, y en cambio en las últimas 2 décadas, quitando un año que pasó de 600 litros, es que ninguno, y la inmensa mayoría por debajo de la media. Y bueno, solo ha habido un periodo que se asemeje ligeramente al actual, que fue el inicio de la primera década, los años 40 aproximadamente, que bueno, que fueron más bien secos en general en España, pero luego todas las otras décadas mucho más lluviosas que estas 2 últimas décadas, vamos, incluso la primera también. Esto en cambio es Zamora, que vemos que la tendencia es justamente la contraria, la tendencia es ascendente. Si bien hubo por ahí años en los 60, bueno, que en general fueron lluviosos en muchas zonas de España, que tuvo picos más destacables que en los últimos 20 años. En cambio vemos la regularidad de los últimos 20 años, que prácticamente no tiene años muy secos y se mantiene, digamos, la tendencia al alza, sobre todo respecto al 71-2000, que vemos que estaban muchos años por debajo, y en cambio ahora, pues, curiosamente, al revés que León, pues más bien lo contrario. Esta es la precipitación anual en Zamora y en León, o sea, la línea azul es León y la línea roja es Zamora. Vemos que a lo largo de toda la serie estaban bastante separadas, destacando León
bastante más en precipitaciones, y en cambio si cogemos la última parte, los últimos 20 años, vemos que se solapan en muchos casos, e incluso se da la curiosidad de que el año más seco en el Observatorio de León, que cayeron 300 litros, Zamora, con una media casi 200 litros inferior, cayeron 345, o sea, llovió más ese año. Aquí vemos León y Zamora del periodo 2001 a 2021 más detallado, como podéis ver, lo que explicaba. Esta es la precipitación anual en Zamora desde el inicio de las observaciones en el observatorio, desde 1932. Como vemos, también la tendencia es al alza, ligeramente pero al alza. Aquí vemos la precipitación media por periodos de 30 años del Observatorio de León, que tenemos que del 41 al 70 tenía 540 litros, del 51 al 80 579, del 61 al 90 559, del 71 al 2000 555, del 81 al 2010 ya baja a 515 y del 91 al 2020 a 495. La precipitación anual en Soria, por destacar algunos de los otros observatorios que subían, pues vemos que si bien cogiendo toda la serie del observatorio más o menos se mantiene, si analizamos el 71 al 2000 respecto a los últimos 20 años, pues sube. Santiago de Compostela vemos claramente descenso de las precipitaciones, de hecho no hay ningún año húmedo, muy húmedo. En Vigo lo mismo, la tendencia es claramente a la baja. Y como conclusión, pues ¿cuáles son las causas de este cambio de patrón en las precipitaciones en determinadas zonas del noroeste? Pues a mí se me ocurren un descenso en el número de borrascas atlánticas con vientos del sur y suroeste, como os comentaba, un aumento de las danas, que hay determinadas zonas a las que les benefician y otras a las que no, un mayor número de borrascas con vientos del oeste y del noroeste. Y la pregunta que queda ahí es, ¿se acentuará este cambio de patrón o es fruto de la variabilidad habitual del clima y todo volverá a la, entre comillas, normalidad? Pues eso yo me temo que solo el tiempo nos lo dirá. Y con esto concluyo. La tercera ponencia es por parte de Acamed Cazatormentas, la dará José Gómez, y es el uso de SBC, que es un ordenador de una sola placa, para estaciones meteorológicas automáticas. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Meteo Federación y a EMET el día de hoy de poder estar aquí, poder exponer y aparte poder estar aquí todos, conocernos un poco y arrimar más el tema de aficionados a organismo oficial. Y nada, yo he venido a hablar sobre un proyecto que empezó hace aproximadamente 6 años y empezó de forma personal y luego pues ya con algún compañero del CSIC fuimos atando tanto proyecto profesional como investigación personal para poder llegar a hacer esto de estaciones, utilizar pequeños ordenadores y poder instalar estaciones meteorológicas en lugares así más remotos, es decir, los SBC. Y nada, con todo esto empezamos. Vamos a hablar un poco del funcionamiento de la estación meteorológica, las placas de desarrollo, las energías renovables que son muy importantes para este tipo de dispositivos, todo el tema de comunicación, de cómo estos datos llegan a Internet, que es donde los podemos consultar. Hoy en día ya prácticamente más cómodo tener el dato en el ordenador, en la pantalla del móvil, antes que un observador y desplazarse, por ejemplo, a una montaña y coger el registro pluviométrico o el registro de temperatura. Y también daremos algunos ejemplos de proyectos que ya están en marcha, que hemos puesto en funcionamiento. El esquema principal de funcionamiento de lo que se quiere conseguir con todo esto, un sistema autónomo de gestión de datos meteorológicos. Tendríamos la estación meteorológica, una placa de desarrollo que es la encargada de gestionar todos estos datos, las energías renovables que son las responsables de alimentar todo este sistema y luego aparte de la tecnología, todos los dispositivos que nos permiten que todo esto funcione. La estación meteorológica, como todos sabemos, tiene los sensores principales y los otros sensores, los secundarios, digamos. Bueno, vamos a hablar de la placa de desarrollo.
Es un dispositivo compacto, es decir, del tamaño más o menos de una tarjeta de crédito, incluso hay algunos modelos que son más pequeñitos aún. Nos permite tener una gestión en el lugar de los datos meteorológicos, de los sensores e incluso, bueno, en algunas estaciones sabéis que tenemos hasta incluso cámaras para poder saber que no únicamente los datos, sino tener una ventanita del lugar donde está esa estación meteorológica. Un bajo consumo de energía, muy importante para poner en práctica todo este sistema. Bajo costo, es decir, es algo muy compacto, muy reducido, es muy limitado y todo eso permite que también tenga un precio muy ajustado para poder tener algo así. Y luego también algo que es muy importante, tenemos una gran comunidad de desarrolladores de software libre. Mucho desarrollador que lleva muchísimos años en este mundo, comparte sus programas, su desarrollo, y esto nos permite pues también, aparte que son de código abierto y podemos modificarlo para conseguir lo que realmente queremos. Últimamente hemos comprobado que estos dispositivos, tenemos algunos desde el año 2015-2016, tienen una larga vida útil. Es decir, han pasado 7 o 8 años y continúan funcionando con total normalidad como el primer día. La placa de desarrollo, en primer lugar voy a poner el ejemplo de una Raspberry Pi, ahora pondré otro ejemplo de otra placa. La estación meteorológica se comunicaría con un software que lleva esta plaquita, y esta placa lo que nos permite es tener la base de datos, las líneas de datos, nos permite tener todo ahí, es decir, por control remoto o bien por un script o un programa nos permitiría llevar todo esto a la nube, incluso consultarlo a tiempo real si se desplaza una persona con un portátil y accede a todo esto. Se comunica a través de los servidores o la nube, a través del puerto FTP o SFTP, nos permite enviar todos estos datos, que posteriormente va al servidor y se consultan desde la página web. Otro ejemplo que tenemos es una placa Arduino o una SP32. Son placas más reducidas, son más simples. Esta no nos permite tener un sistema operativo ni acceder por remoto. Es decir, esta sería, por ejemplo, para tener un sensor de temperatura, un pluviómetro, algo muy específico, únicamente en esta placa, con un programa que únicamente gestione eso. O sea, sería muy simple. Se comunicaría con el servidor y luego ya el servidor sería el encargado de gestionar su base de datos, sus líneas de datos, y que posteriormente pasarían a la página web. Ahora vamos a ver dos ejemplos. A la izquierda tendríamos una placa SP32 en la que lleva conectado, esta la tenemos en una zona donde hay un termómetro de un lugar muy peculiar para la temperatura, y únicamente tiene un sensor de temperatura y humedad y también de presión atmosférica. Es decir, esta está en el hondo de la Lagunilla, en Villena. Ahora después veremos fotos. Y la de la derecha es una Raspberry Pi. De hecho es el primer modelo. Es el modelo más antiguo que estamos utilizando, no se ve ahí. Pero esta placa es del 2011 y sigue funcionando en la actualidad. Es decir, son 11 años de funcionamiento que lleva esta placa. Ahora, todo esto es muy importante tener un sistema de alimentación. En este caso utilizamos energías renovables. Nos da la posibilidad de tener energía en cualquier lugar. Es decir, una zona de montaña, en un valle, en cualquier lugar donde no haya un pueblo o una casa, podemos tener este sistema gracias a las energías renovables. Nos permite una instalación simple. Algo muy importante, emisión cero de contaminación. No necesita una fuente de combustible, es decir, está en un lugar, no contamina, no genera residuos. El mantenimiento es bajo, es decir, únicamente haría falta la limpieza del panel solar o si es un aerogenerador. Y otra cosa que es muy importante es que todo su funcionamiento es en corriente continua, es decir, no necesitamos un inversor para convertir esa corriente. Si, por ejemplo, hacemos un sistema 5 a 12 o a 24 voltios, podemos utilizar ese sistema a ese voltaje y no haría falta colocar un segundo dispositivo para poder utilizar
este sistema. Tenemos un pequeño esquema del sistema de alimentación solar, que de momento es el único que estamos empleando en proyectos meteorológicos, es decir, de momento no nos ha hecho falta ningún proyecto con un aerogenerador. Tenemos todo placas solares. El panel solar iría conectado a un regulador de carga, gestionaría la carga y alimentación, conectado a una batería que sería la responsable de almacenar esta energía, y posteriormente pasaría a las cargas, en este caso a la estación meteorológica o la placa que nos la gestiona. Todo esto tiene un dimensionado, es decir, tenemos que hacer un cálculo anteriormente, antes de instalar la estación meteorológica, hacemos un cálculo del lugar, de las condiciones a las que se va a enfrentar, es decir, no es lo mismo ponerla, por ejemplo, si nos venimos aquí a la Albufera de Valencia, donde los días soleados son mayores, prácticamente no hay días de nieve que puedan dejar el panel solar tapado y no haya carga. En primer lugar, lo que hacemos es calcular el consumo, es decir, cogemos la estación, cogemos la placa de desarrollo, si hay otros sensores que requieren energía, y se saca todo a papel y hacemos un cálculo, cuánto consumirá este dispositivo, cuánto consumirá el sensor, la estación meteorológica, si es necesario poner un router, el número de días que queremos que esté en funcionamiento. Como sabéis, hay muchas estaciones meteorológicas que tienen un data logger, entonces eso nos facilita bastante reducir el número de días que queremos que el sistema de energía funcione, es decir, si tiene algo que va a guardar los datos, se puede recuperar posteriormente. Las características del lugar, días de sol, días de niebla, la latitud muy importante. Cuanto más subimos de latitud, sobre todo ahora de cara al invierno, menos horas de sol tenemos. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. La batería necesaria es lo principal para almacenar esta energía y que todo funcione. El panel solar que necesitaríamos para que esto sea, para que tenga la carga, para que podamos cargar esta batería, este sistema que alimenta nuestro dispositivo, y el regulador solar, que es el que va a gestionar, es el cerebro de la energía, de lo que va a gestionar la carga, la descarga y la batería, el dispositivo y todo lo que queramos conectarle. Luego la comunicación. ¿Cómo hacemos que cuando estas placas, estas estaciones están en lugares remotos? ¿Cómo las comunicamos? Principalmente ahora las estamos comunicando por la red 3G, 4G, es decir, una tarjeta SIM, una tarifa muy reducida de línea móvil, y con eso vamos tirando en nuestros proyectos. A través de red Wi-Fi también la podemos comunicar. De hecho, tenemos algún caso donde se ha estudiado la posibilidad de donde la red 3G, 4G por problemas de cobertura no llega, pero sí que hay visibilidad entre un punto donde llega la cobertura y el punto donde no llega. Entonces se podría hacer una comunicación Wi-Fi direccional entre los dos puntos. Esto también es muy importante. Y una última tecnología que estamos poniendo bastante sobre la mesa, la tecnología LoRa. Es una tecnología de comunicación de muy bajo consumo y que llega muy lejos. Es decir, se han hecho pruebas de hasta 10 kilómetros de distancia. Lo único que aquí ya se requiere dos dispositivos más, el dispositivo emisor y el dispositivo receptor. También tenemos algunas híbridas, es decir, sistemas que no tienen la posibilidad de conectarle directamente a un router y tenemos que poner un router y posteriormente emitir la señal Wi-Fi. También híbrido entre LoRa y la tecnología LoRa y la 3G, 4G, híbrido entre LoRa y Wi-Fi, entre lugares así más remotos, pero que sí que existe la posibilidad de tener una conexión de banda ancha. Ahora un ejemplo de estación en funcionamiento, donde entra en juego la energía solar, la gestión de datos con una Raspberry Pi, la comunicación es vía 4G, el envío de datos va directamente a un servidor. Este es un ejemplo que esto está en proyecto, o sea, no se ha puesto en marcha aún. Hace 3 años, cuando publicamos el primer proyecto oficial con el CSIC, con un compañero del CSIC, que fue en la Sierra de Salinas, me escribieron unos compañeros de
de Polonia y me dijeron, oye, estamos interesados en que nos puedas pasar información o la memoria técnica del proyecto que habéis hecho para ponerlo en práctica allí. El problema que tienen ellos es que quieren ponerlo en el monte Tatra y la ley polaca sobre parques naturales tiene restringida las frecuencias que pueden utilizar para ciertos dispositivos. No pueden utilizar frecuencia móvil, no pueden utilizar frecuencia wifi. Entonces entra en juego y entra el LoRa. LoRa funciona a una frecuencia muy reducida, la 430 MHz aquí en Europa. Y esa frecuencia sí que está recogida porque es la misma que, por ejemplo, tienen los mandos de las puertas de los garajes o los mandos de los dispositivos del hogar, estos que se están poniendo ahora tan de moda. Entonces, ¿cómo se plantea este proyecto? La estación meteorológica tiene un emisor LoRa y luego donde pone emisor realmente es un receptor y emisor al mismo tiempo, es decir, envía los datos a internet. Esta es la estación meteorológica que tenemos en Sierra Salinas, en colaboración con el Laboratorio de Clima, Atmósfera y Océano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta sí que funciona, esta está sobredimensionada, es decir, a la altitud que tiene y los días de niebla o nieve que se pueden dar, necesitamos más días de lo que realmente nos salían los cálculos. Esta es un sensor de temperatura, humedad y presión que tenemos en el hondo de la lagunilla. Es muy simple, esta utiliza la plaquita pequeña, la SP32, y únicamente es una tarjeta SIM. De hecho, se puede apreciar que aquí el panel solar que se necesita es mucho más grande por la cantidad de sensores, webcam que tenemos allí, incluso pensando en el futuro, lo que queremos incorporar. Y aquí, sin embargo, la placa solar prácticamente ni se aprecia, es muy reducida, muy pequeñita, necesita muy poca energía. Y quería finalizar pues, dando las gracias al avance de las tecnologías, las telecomunicaciones, las energías renovables y toda la comunidad de desarrolladores que tenemos en Internet haciendo posible todos estos proyectos y que, bueno, de algún modo también a la gente que se interesa en todo esto porque es la que propone y la que nos da ánimos para poder llevar a cabo todas estas investigaciones. Muchas gracias. Pequeño melón puesto. La cuarta ponencia es el estudio del efecto de la isla de calor en Valencia a partir de los datos de las estaciones meteorológicas de Avamet. Las ponentes son Jessica Pla y María Murcia. Hola, voy a introducir a Avamet. Por cierto, hay socios fundadores de Avamet aquí que saben más de Avamet que yo, pero bueno, voy a introducirla. Avamet es una asociación fundada... Me voy a equivocar en alguna cosa, los fundadores que me perdonen. Avamet nació hace aproximadamente 11 años y actualmente tiene en el entorno a 600 socios, de los cuales más de un centenar son institucionales, mayormente ayuntamientos, y tiene una red de estaciones que en números redondos puede estar en torno a 600, que renuevan la información cada 5 minutos. Y bueno, actualmente posee convenios con organismos tan importantes como la Agencia Estatal, la Agencia Valenciana de Emergencias o con aseguradoras, etcétera, ¿no? Y también es fundamental para suministrar información a los medios de comunicación. Bien. En el caso de la ponencia que van a exponer las dos compañeras, es un caso de uso desde otras instancias de la información de Avamet. Jessica Pla y María Murcia Jessica es geógrafa y María es ambientóloga y han cursado el diploma de especialización en cambio climático y sostenibilidad ambiental dirigido por Iván Portugués como profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia. Y como trabajo final de este diploma nos solicitaron usar los datos de la red de Avamet, y fruto de ello es que les dimos también la propuesta
de que expusieran este trabajo que es muestra de este uso por otras instancias de los datos de nuestra red y que lo expusieran en este foro. Por tanto, y hemos de agradecerles la acogida que tuvieron a nuestra propuesta. Y tienen la palabra. Buenas, pues yo soy María, ella es Jessica y la mayor presentación que íbamos a hacer era pues eso, agradecer a Avamet y sobre todo a nuestro diploma porque ha sido su primera y única edición por ahora y es un diploma muy interesante dedicado principalmente al cambio climático y a la sostenibilidad desde diferentes puntos de vista, no solo científico, también geógrafo, político, y pues nos ha dado pie a abordar este trabajo desde muchos puntos de vista distintos, no solo con los datos a nivel pues, científico y meteorológico, sino también pues, teniendo mucho en cuenta que este efecto isla de calor pues, tiene un... Al final forma parte del confort de las personas que vivimos en ciudades, porque ahora mismo vivimos en ciudades y pueblos y no todo el mundo vive en la montaña. Va a comenzar mi compañera Jessica introduciendo el marco teórico y conceptual del trabajo. Hola, buenos días. Empezamos con el marco teórico. En primer lugar, nos preguntaríamos qué es la isla de calor urbana. Como podemos ver en la imagen, la isla de calor urbana sería digamos, la diferencia entre el centro de la ciudad o de un área urbana y un punto de la periferia, ya sea rural o periurbano. Después, se caracteriza por el aumento de las temperaturas nocturnas y, sobre todo, se da en grandes núcleos de población del litoral, en el caso valenciano. Podemos diferenciar en la isla de calor atmosférica dos capas, como hemos visto. En primer lugar, la de nivel dosel y en segundo lugar, la de capa límite. La de nivel dosel llegaría hasta la altura media de los edificios y la siguiente iría desde la altura media de los edificios a más arriba. Luego, destacar que se dan procesos a microescala en el caso de la capa límite y en el caso de la nivel dosel se dan procesos a mesoescala. Sí. Después, los factores son muchos, están interrelacionados y son múltiples. En primer lugar, destacaríamos el propio metabolismo urbano de las ciudades, la morfología urbana compacta, la densidad de la superficie natural y, sobre todo, y muy importante, el efecto albedo con el que vamos a hacer hincapié ahora. El albedo urbano, que sería la capacidad de reflexión de las superficies y materiales urbanos. En el caso de Valencia es el factor urbano más importante que produce la isla de calor urbana, junto al crecimiento urbano de la ciudad. Y distinguiríamos así en general entre cuerpos negros y cuerpos blancos. Los cuerpos blancos tendrían mayor capacidad de reflexión, en cambio los cuerpos negros, como el asfalto o superficies así muy de material de construcción y tal, pues no tendrían mucha reflexión y por tanto aumenta la temperatura. Sobre todo, la principal consecuencia sería la temperatura nocturna, ese aumento considerable. Después tenemos los elementos climáticos, por supuesto que son la base esencial, y distinguiríamos que si se da una estabilidad atmosférica, entonces las condiciones son favorables a que haya esta isla de calor urbana. Es decir, es un fenómeno que se da con estabilidad, no se da con inestabilidad y después con cielo raso, viento flojo y sobre todo hay que destacar la sensibilidad de la isla de calor al viento porque puede debilitarlo, transformarlo, trasladarlo y en última instancia lo puede hacer desaparecer.
La caracterización de la isla de calor urbana sería la siguiente. Tenemos en primer lugar la intensidad, que es el círculo rojo de en medio. Esta sería la diferencia térmica máxima observada entre un punto central de la ciudad y otro punto de la periferia, que es lo que habíamos dicho que era la isla de calor urbana. Forma o configuración pues estaría influenciado tanto por la trama urbana como las características intraurbanas, como por la dirección del viento. Y en tercer lugar, la localización del máximo térmico, que bueno, tiene una distribución espacial condicionado por el viento también, y se señala mediante isotermas. Después explicamos pues, lo que es la isla de calor urbana. El perfil típico referencial es el que sale en la imagen, es decir, el máximo de isla de calor urbana se da en el centro urbano, y a medida que nos alejamos del centro urbano las temperaturas van descendiendo. La diferencia sobre todo es en las superficies naturales, donde hay un mayor enfriamiento, sobre todo por la noche. Y en cambio la ciudad es más fresca por las mañanas por los edificios altos, los patios y las sombras que proyectan, ¿no? Según que las diferencias de temperatura de espacio urbano pueden ser entre 1 y 3 grados, incluso hasta 12 grados de intensidad. Las consecuencias son múltiples y destacaríamos sobre todo el riesgo para la salud de los habitantes, sobre todo en el contexto de cambio climático que estamos, de calentamiento global, porque afecta sobre todo a los grupos de riesgo, mayores, enfermos crónicos y embarazadas, y niños también. Perdón. A ver. Bueno, este es un mapa de Avamet que la mayoría habréis visto de la página web, del Twitter. Y bueno, lo hemos puesto ahí porque es muy representativo de cómo las noches tórridas se están convirtiendo en un verdadero problema en el litoral, porque podemos ver que con solo un año han aumentado considerablemente. Y bueno, después el confort y incomodidad térmica nos ha parecido muy importante destacar esta definición, porque nuestro trabajo se basa en eso, en la isla de calor urbana, pero sobre todo la que se da en verano y por tanto la que afecta al confort climático. El resultado podríamos definirlo así, que es una cosa que es un malestar que genera estrés en el cuerpo humano cuando se dan temperaturas muy altas junto con una humedad relativa. En el caso de concreto de Valencia tenemos mayor confort en mayo, luego en octubre y meses próximos. El disconfort por calor se da sobre todo en junio y se prolonga hasta octubre. Y un caso pues, este año mismo que ha hecho calor hasta noviembre. Nuestra área de estudio es efectivamente Valencia y el área metropolitana de Valencia, insisto, porque el área metropolitana de Valencia es un área densamente poblada y urbanizada, por eso es caso de nuestro estudio. Y luego destacar que el clima de Valencia, como bien nos ha dicho José Ángel Núñez, es un clima heterogéneo y bueno, por eso se hace muy necesario analizar el clima desde las estaciones meteorológicas de Avamet. Y después destacar también la diversidad térmica en la ciudad, entre barrios, incluso en los propios barrios, porque depende de la altitud del punto de observación, puede variar. Y finalmente destacar el elemento brisas y viento, porque en Valencia, pese a ser una ciudad situada en el mar, o sea, en el este de la península ibérica, las brisas llegan recalentadas y sobre todo por ese efecto urbano que hace como que de pantalla de edificios, especialmente en el suroeste, y la brisa no pueda entrar hacia el interior. Y bueno, le paso el turno a mi compañera. Vale, pues a partir de aquí vamos a hablar un poco más de los casos concretos en los que se ha centrado el trabajo. Bueno, nosotros teníamos este área de estudio, un segundo, espera, sí. Cogíamos tanto estaciones que formaban parte del área metropolitana de la ciudad, pero siempre y cuando estuviesen pues, a una distancia
considerable. Es decir, no nos hemos ido tampoco muy hacia el norte ni muy hacia el sur. Y hemos cogido estaciones lo suficientemente representativas y además que tuviesen los años suficientes para poder hacer más o menos un estudio dentro de los diferentes barrios que tenemos en la ciudad de Valencia. Una de las características más importantes de la ciudad de Valencia es todo este cinturón de zona verde de la Huerta de Valencia, que tiene un efecto modificador del clima, evidentemente, también sobre sobre los núcleos urbanizados del área metropolitana, que pese a que son muy grandes, sí que se encuentran muy relacionados con ambientes mucho más rurales gracias al componente que tiene la huerta y que, bueno, podemos ver en esta imagen la gran cantidad que ocupa dentro del área metropolitana. Las estaciones elegidas dentro de la ciudad son estas que tenemos aquí. Para ir rápido, tenemos bastante diferencias, sobre todo en las alturas de los edificios alrededor y sobre las que se sitúan las estaciones meteorológicas. Digamos que la única que cumpliría criterios de la Organización Meteorológica Mundial de una estación sobre 1,5 metros sobre suelo natural sería Viveros, porque se encuentra en un parque urbano, y el resto se encuentran sobre edificios que pueden incluso tener 10 alturas. Estamos hablando de que puede estar incluso por encima de esta capa límite que también hemos hablado antes. Y luego tenemos estas estaciones meteorológicas de la periferia, son las que están señaladas en rojo, y que en muchos casos, como por ejemplo las que se encuentran al sur y al noreste, y un poco al noroeste y al oeste, se encuentran conurbadas con la ciudad, forman parte de la misma trama urbana y no encuentran ningún espacio de huerta en esa zona, por ejemplo, que haga como una separación entre la ciudad y el área metropolitana. A partir de aquí la metodología que nosotros decidimos es revisar todos estos días que son pues, extremadamente cálidos o que pueden ser molestos para el día a día al final hay que salir a trabajar y hay que salir al colegio y esto es lo que se hace más duro en estos días de calor, que son días que tengan más de 32 grados. Y sobre todo también con el tema del descanso, centrarnos en noches tropicales y noches tórridas, porque llegaba un momento en el que teníamos todas las noches del mes, de julio, agosto, junio incluso, 30, 31 noches por encima de los 20 grados, entonces noches tórridas era una cuestión que también debíamos plantearnos. Y como la creación de un pequeño índice adaptado y muy concreto a entender el efecto isla de calor. Decidimos encontrar dos características típicas del clima que fuesen la amplitud térmica y la velocidad media del viento para encontrar días en los que esta amplitud fuese muy baja, sobre todo por debajo de 5 grados, la diferencia entre la mínima y la máxima, y un viento por debajo de 8,7 kilómetros por hora. A partir de aquí, pues empezamos a contabilizar esos días. En primer lugar, os tengo que decir que os voy a mostrar únicamente los datos de 2021 porque son nuestros datos más completos. Es de agradecer todo el esfuerzo que hace Avamet en mantener recogiendo todos estos datos, porque no siempre tenemos años completos para hacer estudios como estos. 2021 ha sido un año estupendo y en 2022 hemos ido comprobando, aunque no formaba parte de nuestra área de estudio, que sí que hay una muy buena continuidad en los datos para poder hacer este tipo de estudios. En este caso, estos son el número de días de calor y el número de noches tropicales y noches tórridas en 2021. Como vemos, noches tropicales es algo súper usual ya en todas las estaciones. Os señalo así rápido estas de aquí. ¿Se ve el cursor? No. Almasera, Burjasot, Mislata, Chiribella y Catarroja, las que se encuentran en este lado de la gráfica y en la del otro lado, son área metropolitana y a partir de ahí es ciudad, ¿vale? Que no lleva una V porque están dentro de la ciudad. Y este sería los días con efecto de calor que nosotros hemos encontrado en 2021.
El resto de los años no podríamos decir que es parecido o no, porque es cierto que tenemos muchos espacios en blanco, sobre todo en 2020, porque si muchas estaciones dependen de colegios, acababan cerrando durante 4 o 5 meses y eso es importante. Pero una de nuestras conclusiones más importantes es que sí que hemos encontrado que existe esa diferencia con estos índices y también con el número de días de noches tórridas y días de calor extremo. Podemos ver claramente como Viveros, que se encuentra en una zona verde y además con no muy altos edificios alrededor, y Almásera, que es la estación que se encuentra completamente en una parcela rural, sí que tienen las temperaturas no más bajas, pero sí que es verdad que tienen, pues no tienen esa extremicidad que se encuentra en algunos datos, como puede ser, por ejemplo, en Peñarroya, que al final es un edificio, se encuentra en un edificio bastante alto, en una zona con edificios muy altos alrededor, pese a que está muy cerca de la línea de costa. Y nada, por último, como conclusión del proyecto en sí, pues es la puesta en valor que tiene que las asociaciones presten estos datos tan útiles, que siguen existiendo formas y líneas de investigación a partir de estos datos, y que bueno, pues estamos ante un escenario de isla de calor y puede ser que en aumento, sobre todo del disconfort climático que puede originar las temperaturas sobre el cambio climático también. Y hasta aquí. Muchas gracias. Por favor, los ponentes que pasen a la mesa por si algún compañero tiene alguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, por favor? Bueno, gracias a todos por las exposiciones, han sido muy interesantes. En esta última de Avamed, me gusta especialmente que hagáis hincapié al mantenimiento y la continuidad de los datos, porque precisamente dos de las estaciones que habéis mencionado, una es Mislata y la otra Chirivella, y un poco Catarrocha, precisamente por disputas ajenas a lo que nos gustaría a todos, realmente no forman parte de Avamed, y habéis podido utilizar esos datos simplemente, igual que muchas estaciones, por la implicación de los socios. Esas estaciones habéis podido utilizar los datos porque en este caso yo me he preocupado porque estuvieran disponibles para cosas como esta. No por interés de Avamed, que ya os digo que no ha habido por las series, porque evidentemente lo suyo es centrarse en los socios, y tampoco por interés de Inforache, de la empresa que es propietaria de esos datos, porque no han querido tampoco preocuparse porque ha habido problemáticas ahí. Entonces, me gustaría que esto que habéis dicho, y con esto se muestre, se haga más hincapié a que las diferentes redes de aficionados no solo sea obligatorio estar en ellas, que creo que el Noromed tiene esa política, si se paga o si se obliga a estar ahí con estas condiciones, sino que si un dato es válido, puede ser utilizado para muchas cosas. Y enhorabuena por vuestro trabajo, porque demuestra estas cosas, que cualquier aficionado, cualquier voluntario que se preocupe por un dato, luego sirve para gente como vosotras para elaborar muchísimos datos, salvar vidas, lo que sea. Y quería hacer esa puntualización por eso, porque he visto los datos de Avamed, pero hay también datos de Inforache, y como yo estoy en medio de los dos, quería puntualizarlo. Bueno, yo quería exponer que José Gómez ha hecho pues una presentación magnífica. Yo me muevo mucho en ese ámbito y esto ya me tiene superado, pero yo creo que hay hubo una verdadera revolución con la introducción de las estaciones meteorológicas automáticas, pero ahora hay otra revolución sobre las estaciones automáticas, y es la utilización de las pequeñas placas base como la Raspberry, Arduino, etcétera. Eso va a llevar a una utilización muy barata por parte incluso de servicios meteorológicos, que yo creo que tienen que trabajar en ese aspecto. Y
muy barata, muy eficaz, con muy poco consumo de energía y con una pega que veo en estos momentos por la utilización, que en eso vais primero los aficionados, de estos sistemas. Y es una instrumentación adecuada y una instalación adecuada. Pero salvando eso, yo creo que los servicios meteorológicos oficiales tienen mucho que aprender de ese tema y la implementación de todo ese tema, que está en ello también. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena a todos y tenía pregunta para ellas y también para los primeros ponentes, pero sí que me gustaría enlazar con lo que ha dicho Joan, y ya que está aquí la Estrella Gutiérrez, la jefa del Departamento de Coordinación de Delegaciones y bueno, que está en el comité de seguimiento del acuerdo, es que yo creo que lo que habría que conseguir es tener un repositorio nacional de datos de estaciones meteorológicas, se llame como se llame, pero sobre todo porque dentro de 10, 15 años, todos los que quieran hacer este tipo de estudios muy interesantes, yo creo que nos lo agradecerán tener los datos en un mismo repositorio, que se le pueden establecer los protocolos que sea, es decir, datos que solamente se pueden dar a investigadores, que no se pueden certificar, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que habría que abundar en eso porque los datos que tenéis son de una calidad muy buena. Y luego, en cuanto a las preguntas, lo primero que me ha chocado mucho que la estación que tenga la de mayor aversión dentro de la ciudad de Valencia sea de las que habéis estudiado la que está más cerca del mar, que es la de Peñarrocha. Y sí que puede tener su sentido, pero la pregunta es, en estos datos, si habéis introducido el factor viento, porque el factor viento crea mucho confort, es decir, se nota mucho que aunque estés en la playa, que la temperatura es alta, pero al introducir el viento y en Peñarrocha seguramente el viento debe ser superior al de otras estaciones que están más en el centro de la ciudad. Eso, la pregunta es si en el estudio habéis introducido el elemento del viento para estudiar el confort, o eso sería un proyecto un poco más avanzado. En el proyecto sí que hemos introducido el viento, y lo que nos llamaba también la atención, porque introducíamos la velocidad media del viento durante el día, y de Peñarrocha nos sorprendía mucho cómo había un montón de días donde esta media de viento era muy baja, pero también tenían las más altas. O sea, era la estación extrema, era la que nos hacía pensar un poco, pues eso, cómo podía ser que tuviese las mínimas, todas las tenía Peñarrocha, sobre todo en el tema de viento. Tenía mucho sentido por su ubicación tener las máximas, pero cuando también tenía un mayor número de días con vientos muy suaves, era algo más sorprendente y en comparación con otras estaciones pues que están mucho más en línea, o sea, se encuentran más lineales respecto a vientos. Se detectan vientos constantemente y de Peñarrocha no es la que más nos ha hecho dudar muchas veces de nuestros resultados. Sí, lo que estaba diciendo ella, que es la que nos ha sorprendido más, y puede ser que la explicación la tengamos en el efecto urbano, porque desde que se hizo la Ciudad de las Artes y las Ciencias y todo esto, pues y el puerto, exacto, pues sirve de barrera para los vientos. Igual eso no canaliza bien los vientos, las entradas de las brisas, y eso provoca que el aumento de temperatura sea considerable, y sobre todo por la noche, las noches tórridas que han sido un montón en esta estación en concreto, por eso, por el efecto brisa que llega recalentado. Entonces, sí, puede ser esa la explicación. El efecto urbano tiene más peso aún que la propia brisa, o sea, está apagando la brisa de alguna manera. Bueno, y ya para los primeros ponentes, que también me ha chocado que hayáis dicho, o yo lo he entendido así, ¿no?, que la biometeorología, que era un campo que estaba un poco
abandonado o había poco o tenía poco desarrollo, y me ha chocado mucho porque precisamente la meteorología nació con un carácter ambientalista, y o sea, en el siglo XIX pues el interés era pues de médicos para estudiar epidemias y demás, y vosotros que habéis estado más en esta investigación, en contacto pues eso, con médicos y con temas sanitarios, si realmente es así, es una percepción de que se ha perdido la conexión entre meteorología y temas sanitarios, o realmente no, o simplemente es que no tenemos mucha información al respecto. Desde los primeros geógrafos que han estado el mundo del conocimiento, pues nos ha llevado en el tiempo a estos extremos. Lo que ocurre es que es cierto que la meteorología con la medicina no se adapta, o lo hemos visto en diferentes autores, no se adapta de forma anexa, no van a la par, solamente en determinados puntos, en determinadas esferas. Y seguimos estando un poco a la cola de esta situación, y lo tenemos corroborado por los datos que nos ofrecen muchísimos médicos, nos lo han dicho. Se va a seguir trabajando, evidentemente, porque el clima es una cosa... ¿Dónde no vivimos? Donde hay confort climático. Los ecúmenes son los que nos fomentan la convivencia. ¿Y el futuro por dónde pasa? Pues pasa porque si cambiamos ese confort climático y estamos en un proceso de cambio, pues vamos a tener que trabajar muy mucho en diferentes disciplinas para que se pueda enderezar esta situación. Buenos días. Bueno, me dicen que solo quedan 3 minutos, así que la pregunta era un poco atrevida, pero bueno, voy a intentar a ver si puedo dar alguna información. Es para el compañero que viene del noroeste. Yo me he quedado con una conclusión, con toda la cantidad de información que nos ha facilitado, y es que parece ser que las danas se están produciendo más habitualmente ahora en los últimos años, son las que producen más lluvia, parece ser en la costa mediterránea y menos en la vuestra, allá en el noroeste. Y yo, la pregunta quizás es excesiva, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte si habéis ido un poquito más allá y habéis intentado averiguar el motivo o las causas de este cambio aparente del comportamiento climático. Si son las corrientes marinas, si es el calentamiento del agua del mar, si es la corriente en chorro que hace más sinuosidades, no sé. ¿Habéis ido un poquito más allá de presentar esta información? No tengo un estudio detallado de las causas, pero seguramente todo eso que has comentado pues, influye realmente. Pues, me imagino que para el aumento de las danas, pues, quizás el aumento de la temperatura del mar Mediterráneo, en general de los mares, pues está influyendo. Las corrientes marinas, pues también me imagino que para las borrascas atlánticas, pues también tiene su importancia, y vamos, yo creo que es un hecho bastante claro que cada vez tendemos más a un aumento de las danas y quizás menos borrascas, y sobre todo determinado tipo de borrascas de las que meten los vientos ábregos de toda la vida, que para muchas zonas de España son fundamentales, y parece que vamos en esa tendencia. El motivo exactamente por qué se está produciendo eso quizás a mí se me escapa un poco, pero bueno, con el paso de los años también habrá que ver si esta tendencia continúa o si es algo puntual de estas décadas, o que lo que hay que decir es que no en todo el noroeste están descendiendo las precipitaciones, están descendiendo en determinadas zonas donde les afectan ese tipo de borrascas. Por ejemplo, en Asturias, pues en general están aumentando, o en La Coruña, Lugo se mantiene. Entonces, es determinadas zonas de unas características muy concretas que se nutren de un tipo de borrascas muy concreto. Yo te quería hacer también una pregunta al respecto de lo que ha dicho él, pero una posible vía de estudio para saber eso sería buscando el índice de la NAO, por ejemplo, si en esos días tenías una NAO positiva o una NAO negativa. Sí, el estudio, desde luego, se puede ampliar y... No, pero es que podría ser una de las principales
vías de investigación, porque así también verías cómo tienes la meandrización del jet. Pues por no irnos ya lejos del Pacífico por ver si es niño o niña. Es algo que desde luego se puede... No vamos a irnos tan lejos, ¿me entiendes? Pero esa podría ser una vía más cerca. Sí, es algo que se puede tener en cuenta y analizar. Además, teniendo los datos es que es mucho más fácil. Teniendo los datos es mucho más fácil. A partir de los datos, que cuesta mucho trabajo juntar todos los datos. Pero es que el trabajo suyo ya lo habéis hecho. Y luego, pues a partir de ahí... Vosotros coger una tabla de la NAO, cómo estaba ese año, tal y que cual, e ir aplicando. Y os podría salir algo chulo y característico. Es algo que quizás hagan en un futuro. Sí. Bueno, que me han gustado mucho todas las ponencias, eso primero, muy interesantes cada una. Hay un estudio de AEMET también que relaciona a COVID con la primera ola, con las condiciones meteorológicas, y los resultados son muy similares al vuestro, un trabajo de Bearbella, Fernando Belda y demás. Lo de la isla de calor urbana, pues a mí me resulta muy interesante, y más en estos tiempos que corren, ¿no? Que amplifican el efecto ya del cambio climático y calentamiento del agua del mar. Lo de las estaciones en sitios remotos con esta tecnología nueva, fundamental para conocer microclimas, ¿no? Como esas piscinas de aire frío que en algunas zonas del noroeste pues dan temperaturas espectaculares. Y a lo que iba de la precipitación, llevo dándole vueltas a Zamora desde que lo has dicho. O sea, es que me gustaría ver esos datos en un mapa con la variación de la precipitación, y seguro que sale todo en rojo menos Zamora. Talarían algún pino que estaba encima del... Es que es muy raro. Pero luego he buscado, ya sabes que César Rodríguez Ballesteros tiene ya calculado el periodo 91-2020, y es que ha subido casi 15 litros con el 71-2000. Probablemente había subido. Es curioso. Me llama mucho la atención lo de Zamora. De todas formas, el otro día Pello Oria, el delegado de AEMET en Navarra, nos mostró un estudio en el que comprobó también que, a pesar de esa bajada de la precipitación media anual, pues resulta que en toda España, pues esa zona del oeste y noroeste, los días de mayor precipitación del año, los del percentil 98 o 99 por encima, están subiendo. O sea que realmente está cambiando la forma de llover en toda España, ¿no? Independientemente de lo de Zamora, que es muy llamativo y habría que mirar un poco los metadatos a ver qué ha pasado ahí, pues es añadir simplemente eso. Quizás llueve menos, pero los días que llueve más, también ahí llueve más, y a lo mejor es esa capacidad de la atmósfera de retener más vapor de agua porque se está calentando, pues pueda tener algo que ver, ¿no? Y un océano más caliente que al final evapora más. Bueno, habría que analizar esas causas un poquito. Zamora destaca, pero bueno, en general, gran parte de la meseta pues se está manteniendo, y alguna, como Soria, por ejemplo, también está subiendo, pero justo Zamora, pues igual por sus características, o más bien León, por sus características peculiares, se nota fuertemente el descenso, y en cambio en el resto de la meseta norte no están afectados por ese tipo de circunstancias que hemos hablado. Pero sí, es curioso, lo de Zamora es muy curioso. Sí. Gracias. Bueno, pues ahora tenemos 15 minutos escasos para tomar café.